Buenas noches compañeros, les saluda Daniel Petroche, estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del paralelo número 2 de Construcciones, para hablarles un poco sobre el análisis del proceso de demolición del edificio de Exmagap. Mucho se ha hablado sobre dicha construcción. En ciertos análisis que pude observar sobre el hormigón de dicha estructura, se podía observar un alto avance de carbonatación en el mismo, dando como resultado que el hormigón ya no iba a cumplir con la capacidad por la cual estuvo diseñado. Por ende el gobierno decidió, más otras razones más, decidió dejar de darle uso y demolerlo. Entonces, en el tiempo que estuvo abandonado dicho edificio, como lo podemos observar, estuvo ocupado ilegalmente, con personas que prácticamente vivían en insalubridad, etc. Aproximadamente en el año 2011 se realizó un estudio para analizar el método por el cual se iba a ser demolido. Entonces, el método que estaba en boga era el método por una implosión. Entonces, como podemos observar aquí en esta publicación del diario El Universo, 20 segundos se tardará la demolición del edificio del Magap. Una vez que dicho informe y dicha declaración fue emitida, muchos expertos de nuestro medio de Guayaquil analizaron dicha posibilidad y sus posibles riesgos, por lo cual la Cámara de la Construcción del Guayas, el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, analizaron la posibilidad, realizaron muchos foros, muchos análisis, con panelistas como el doctor Jaime Argudo, el doctor Jorge Núquez, el doctor Otón Lara, el doctor Jorge Barresueta, el ingeniero Rodrigo Andrade, personas de una alta experiencia en el tema sísmico. Uno de los análisis más a fondo que pude buscar fue el del ingeniero, el doctor Argudo. El doctor Argudo nos propone que dicha implosión en un suelo blando, como es el suelo en el caso de Guayaquil, podría ocasionar deformaciones que en el momento de la implosión podrían generar ciertas inestabilidades en las construcciones aledañas. Entonces hizo el análisis de la fuerza, de la carga que iba a tener el edificio del Magap. Adicional, hizo la caracterización de los tipos de suelo, y llegó a unas conclusiones muy claras. Él analizó que el orden de la magnitud de los desplazamientos en suelos blandos producirían varios centímetros de deformación, y dicho evento sería comparable con un sismo de intensidad en la escala MMI de 6 a 7. Y adicional recomendó que se debe adoptar otra técnica de demolición alternativa en la que se puede usar explosivos. La cosa es que no produzca un impacto del edificio sobre el suelo. Entonces, para entender un poco esta escala de intensidad de este sismo de 6 a 7, observamos esta tabla. Entonces, de 6 a 7 tenemos un fuerte temblor, sentido por todos, muchos asustados, algunos muebles pesados se mueven, en otros casos el yeso se cae, daños leves básicamente. Y de la escala de MMI de 7 son daños insignificantes en edificios de buen diseño y construcción, pero el problema son daños considerables en estructuras pobremente construidas o mal diseñadas. Estamos hablando de algunas construcciones antiguas que son evidentes en el radio de influencia en el cual el edificio del Magap está construido. Entonces ciertas construcciones cercanas, antiguas, pueden sufrir ciertos daños. Pero igual el Magap aún se rehusaba a tenerlo en cuenta. Luego de esto, en 2 años aproximadamente, realizaron otro estudio, en este caso una consultora española,
en la cual fijaron que aproximadamente iba a haber un error del 10%, por lo cual el gobierno actual decidió no utilizar este método, sino el método mecánico. Entonces, esto es lo que podemos observar en el presente video. En la primera parte, ¿no? Pedimos disculpas a Guayaquil y a Ecuador. Hace unos meses se anunció que se iba a demoler el edificio de Magap con un método que por primera vez se aplicaba en el país, de implosión. Eso nos había dicho una primera consultoría. De todas formas, para marchar sobre seguro pedimos una nueva consultoría, se viajó a España, donde tiene mucha experiencia en esto, y nos indican que por bien que esté hecho la implosión, siempre hay un margen de error del 10%. Pero en una zona tan densamente poblada como donde está, en la que está el edificio del Magap, en Guayaquil, ese 10% puede crear grandes problemas. Así que por seguridad, para evitar los riesgos, se lo va a demoler el edificio, pero con método mecánico, con método de tijera, se va cortando el edificio. Y como se había anunciado, en ese espacio se creará un parque, estamos viendo si es un parque infantil, que tan necesario es en la zona. De hecho, al frente hay una gasolinera, que es franquicia de Petroecuador, que es otra de las cosas que no entiendo, ¿por qué Petroecuador tiene franquicias? Bueno, vamos a ver si se puede expropiar pagando el justo precio de ese terreno para ver si... Entonces, con esto podemos observar de que el método que se utilizó para la demolición de dicho edificio no fue el de implosión, sino por el método mecánico. Aquí podemos observar imágenes durante el proceso de demolición de dicho edificio, el tipo de maquinaria. Se usaron mini tractores como mini excavadoras, mini cargadoras, martillos mecánicos y entre otras maquinarias pequeñas para poder hacer dicha demolición. En fin, aproximadamente en los meses de mayo del 2014 se terminó toda la demolición de dicho edificio, como lo podemos observar. También pudimos leer que todos los escombros iban a ser utilizados como relleno sanitario. Entonces, ¿qué concluimos? Como lo dicho en clase, el edificio del Magap no fue demolido por el sistema de implosión, sino por un sistema mecánico.